Desasosiego FM. Buenos días, tardes o noches a nuestros fieles audioyentes. Aquí estamos una vez más juntándonos, haciendo este proyecto con mucho cariño. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí andamos sobreviviendo a esta sucesión de eventos aleatorios llamada vida. A huevo, el mundo no se ha acabado, entonces pues nos tenemos que seguir pues ahí chambeando. ¿Qué pedo? A ver, me ha gustado mucho esta estructura que le hemos intentado meter a los últimos episodios, de hablar primero un poquito de un contexto de nuestra semana, de nuestro día, de lo que quieras platicar que te ha impactado y que por ende pues llegaste aquí con el pensamiento que tienes hoy. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Dale tú. En mi caso, me pareció muy curioso. La empresa para la que trabajo es gringa. Entonces tengo las festividades gringas. Y ahorita, como fue el puente del 4 de julio, que nunca en mi vida lo había dimensionado hasta ahorita, que pues es lo más cercano que he tenido de vacaciones, pues he tenido mucho tiempo libre y demasiado. Y no sé, me di cuenta que ahora con este tiempo libre como que no sé qué hacer en las mañanas con ese tiempo libre. La hora que era de trabajo, como que estoy checando la compu del trabajo, sé que no tengo que hacer nada, pero por si acaso, como que se muere, como que ya no me acuerdo mucho de que, pues, ¿qué haría antes? Pues chance de ver una película y así. Hace mucho no veo una buena peli. También, si alguno tiene una buena película, pues que me la recomiende, ya sea si me ve me la recomienda o si no por los comentarios. He estado leyendo mucho este cómic de Invincible. Todos los días yo creo que le meto fácil una hora y media, 40 minutos antes de dormirme y como media hora, 40 minutos durante el día. Y lo he estado disfrutando mucho. Pero me llegó este pensamiento también raro de que como que siento que lo estoy disfrutando como si viera una película o una serie. Sí. Pero no siento que me está aportando tanto como cuando leo así algo que me deja para reflexionar. Pero definitivamente que lo estoy disfrutando. Es como un balance, ¿no? O sea, como ¿en qué punto pondrías a la historieta, novela gráfica en la rama de la literatura? No, claro, puede ser. O sea, en este caso en específico que es Invincible, que es un poco más como de superhéroes, de pues entretenerte un ratito, no creo que tenga tanto trasfondo así para pues, que se te quede, y aunque sí toca temas muy chidos, pero yo creo que hay ciertos literatura tipo estilo historieta que sí puede contener algo de la misma calidad que cualquier libro. Yo creo que lo que tiene muy valioso Invincible es la construcción de personajes. Y creo que entre más vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta como de esta evolución del personaje, porque creo que se vienen varios giros muy buenos. Y Chance tiene razón. Chance ahorita me tocó como la base, entonces me están presionando. O sea, como esta historia tan larga, sí dedica una buena cantidad de su contenido a presentarte a los personajes, el mundo, el contexto en el que están y así. Siento que ya como los giros de trama vienen después. No, estoy seguro que sí, me dejaría varias cosas. Le seguiré, no tengo pedo. Le seguiré dando. ¿Tú? Oye, quería recalcar que ya pasamos la mitad del año, el fin de semana. Enhorabuena. Y estamos más cerca del 2050 que del 2000. Madres. Entonces Okay. Es digno de mencionar y reflexionar. Y ya estamos más para allá que para acá. No lo había pensado, pero totalmente cierto. Yo tengo un recordatorio en la mitad del calendario, en el 2 de julio, que es la mitad del año. Y no sé, se me hace un buen momento para replantearte tu año, revisar tus metas y poner las siguientes. Claro, ver, pues ahora sí que hablar contigo mismo, ver todo de una manera diferente. Estoy donde quiero estar y si no, pues es el momento de modificar ciertas cosas. Algo de tu semana, de tu día que quieras compartir o algo que resalte. Igual y es un poco específico, teto, no mucha gente se podría identificar, pero si hay alguien que le resuene esto, pues un abrazo
profundo. Desde que yo era un pequeño puberto, adolescente, me introduje a un mundo de cubos que se hace llamar Minecraft, en donde pues la meta principal en un mundo donde no hay metas es básicamente tú eliges qué hacer del juego, no es como mundo abierto en donde no hay metas específicas, pero de las pocas metas que hay es una que consiste en terminar con la vida del End Dragon o Ender Dragon Órale, wow, en una dimensión máximo respeto a ese oculta y comentario. peligrosa. Sí. Y no sé qué serán 10 años en los que ocasionalmente he entrado a jugar y no. Esa ha sido como una meta que nunca había llegado. Siempre empezaba el mundo y lo dejaba por alguna otra cosa, ponía a hacer otras cosas. Y hoy tuvimos la fortuna que ya podemos decir Terminamos el juego. que terminamos el juego y llegamos a los créditos. Wow, qué padre que un aplauso muy fuerte a que eso haya sido el highlight de tu semana. Y pues ahí estuve yo y me la pasé muy bien. Justo, creo que lo platicábamos antes en otro episodio. Ya no sé cómo. Ya los episodios van a ir saliendo, depende de cómo queramos, ¿no? Ya no van a tener una línea de tiempo. Pero justo platicábamos que era como un salto de nostalgia cuando eras niño, que decías de que, wow, o sea, estoy haciendo exactamente lo que hacía cuando era niño, que lo dejé de hacer 10 años, 8 años, y ahorita que lo estoy retomando, pues sí, como que entiendes, ¿no? Porque, pues con razón era tan teto, güey. Con razón este pedo era por lo que mi mamá no me dejaba... Me tenían que desconectar el puto iPod, perdón por mi francés, el iPod. Pero fíjate que yo siempre he tenido como que me detona una reflexión muy grande este juego en particular y los juegos que se le parecen, en el sentido que Minecraft, más que un juego, se ha convertido en una plataforma a lo largo de los años, que, bueno, por ahí tienen la rama de Minecraft Education, en donde se han construido mundos para hasta dar clases en pandemia. Se dieron clases, se abrieron museos virtuales. ¿Nunca viste lo de la famosa... La biblioteca. Biblioteca de lo prohibido, de lo censurado. Que llegaban reporteros aquí mexicanos que le estaban censurando sus materiales y lo publicaban en este lugar sin regulación en el que la gente se podía informar de los trapos sucios del país. Sí, y reporteros de todo el mundo. O sea, como que se ha vuelto ya más como que el verdadero metaverso en el que alguna vez Mark Zuckerberg dijo que quería construir. Creo que ya existe desde hace mucho tiempo. Se llama Minecraft. Y es mucho más constructivo y nadie es dueño de Minecraft realmente, y tú puedes tener tu propio servidor y hacer lo que tú quieras, así como una biblioteca para periodistas refugiados, o un simple mundo para pasarla bien, o luego hay mucho que se usa para enseñar programación. Eso, sí, es lo que te iba a decir. En niños de primaria. Sí, la apertura de lo que puedes hacer es tan grande que hay gente que empieza a programar en el juego. Exacto, y por lo menos las bases son una noción básica de lo que son los algoritmos y cómo una cosa lleva a la otra, y pensar como que la forma más eficiente de resolver un problema o más creativa de resolver un problema. Y creo que con medida puede ser una herramienta, más que un juego, una herramienta o un software que se aprende y puede ser bastante útil mientras no se vuelva, como todas las cosas, algo, pues, adictivo y que ya solamente quieras estar ahí. Pero me ha llamado siempre mucho la atención como que esta tendencia al escape que tenemos los seres humanos hacia mundos virtuales, y que ha tenido pues mucha fuerza, porque no somos tú y yo los que estamos nada más metidos ahí. Y, o sea, como que hay millones de personas. Creo que es el juego más vendido, más jugado en la historia de todos los programas de computadora al que uno puede acceder para jugar. Y no sé si tengas el dato por ahí de cuántos jugadores activos hay de Minecraft hoy en 2025. A ver, déjame te lo busco. Pero sí, claro, y tiene sentido, ¿no? Ahorita yo creo que haciendo esta investigación de campo, estando ahí dedicándole horas de nuestro día, como que te das cuenta por qué la raza como que llegó a este punto de que se hizo... Ahí está.
de- Estaba yo con un amigo mutuo que estuvo de invitado en algunos de los episodios, Rodrigo Lavarrieta, shout out, saludos. Estábamos en una noche por ahí jugando, pescando al lado del mar y de repente empieza a sonar la música, que empieza a sonar de maneras, o sea, siempre es como aleatoria, nunca hay como un punto exacto en el que suena la música. De repente suena la música y cuando te das cuenta que suena, o sea, que estás en un momento en donde tiene que sonar, parece como si te leyera la mente, te leyera el momento y suena la música y estás como con paz. Y empezamos como que a bromear de que estos güeyes lograron replicar la vida misma con esta como que mundo generado aleatoriamente, pues como procedural, no sé cómo se traduce eso, pero que se va generando a través de un algoritmo y todos Sí. los mundos son diferentes y son realmente infinitos. Inteligencia generativa, ¿no? Ajá, sí, la primera inteligencia. Ahí te va el generativa. dato. Y no había como dimensionado o pensado en este dato. Pero en 2025, Minecraft cuenta con una base de jugadores activos mensuales de aproximadamente 225 millones de usuarios. 220. Este número incluye jugadores de todas las plataformas, porque es un juego multiplataforma. Además, Minecraft, hoy en día, 2025, sigue siendo el juego más vendido de todos los tiempos, con más de 350 millones de copias vendidas. Según Wikipedia. Pero No, creamos. pero o sea, la verdad no está lejos de eso. O sea, no tienen por qué mentir en ese sentido. O sea, realmente no hay ni un juego que esté más vendido que Minecraft y que se me hace, de entre todos los juegos que puede jugar la gente, de los más constructivos, porque como que sí seducen a la creatividad o a tú inventarte tu propio juego en lugar de seguir algo ya previamente escrito o establecido. Sí, y eso claro. se me hace, o sea, Una historia como sin un fin en específico que tú puedes crear al fin, definitivamente es algo que llama mucho pues, la atención de la gente. Empezar a preguntarte cosas y pues chance en algún momento empezar a pues tocar ciertas ramas como la filosofía, así de que Exacto. qué necesito, qué quiero. Con esto me gustaría conectar con otra cosa que hace poco lo platicaba con un compañero, igual, shout out a Dan, si estás escuchando esto, profesor de niños de secundaria y prepa, y me decía, si tú pudieras hoy en día recomendar un libro a unos niños de secundaria o de prepa para como introducirlos al mundo de la filosofía o al mundo del pensamiento crítico, ¿tienes algún libro en mente que les podrías recomendar? totalmente. Hay dos que se me ocurren en específico. Uno yo lo leí muy chiquito y resonó muchísimo conmigo. Se llama, me lo recomendó un amigo, Adrián Bucio, shout out. Infinito shoutout. A partir de ahorita ya cuestan. Sí, Son sí. 30 varos, ahorita les pasamos la cuenta. Pero este amigo se lo regaló primero a su novia en ese momento y me llamó mucho la atención que haya hecho eso y yo lo compré. Fue una recomendación indirecta. Se llama Las preguntas de la vida de Fernando Sabater, un profesor Sabater. de filosofía. ¿Por qué me suena Sabater? ¿De qué otro Pues, libro tiene Sabater? Creo que tiene varios como que de introducción a la filosofía para jóvenes y adolescentes. Pero específicamente hay un pasaje del libro que habla de esta primer sensación que tú tienes, no sé si te pasó, seguramente te pasó, que tienes, no sé, tú de 12 años por ahí, acostado en tu cama en la noche, a punto de dormir, rutina la hiciste como todos los días, preparándote para ir a la escuela, y estás así a punto de dormir pensando y de repente te entra como que una especie de frío vacío en el estómago por la idea inmediata que algún día te vas a morir. Órale. Y yo me acuerdo cuando lo describí este libro, me acordé perfectamente que a mí sí me pasó y cómo me pasó este primer momento en el que te das cuenta que eres y que estás creciendo y te estás haciendo viejo y va a llegar a algún punto en el que te vas a Dejarás morir de existir. y te llena como una tristeza como, no sé, súper... Irracional. Ajá, Bueno, y no, abstracta, o sea, sí, no sé, como que no sé por qué de repente te asalta ese tipo de pensamientos, pero el dejar de existir es como que algo súper fuerte para Sí, tu te quita el cerebro aire. y que siento que automáticamente se defiende, ¿no? O sea, como que la tarea principal número uno de tu cerebro es mantenerte vivo y mantenerte bien
Entonces este tipo de pensamientos creo que activan este sistema de defensa que, güey, no pienses en eso, esto es lo peor que puedes pensar. Pero creo que es muy, muy importante pensarlo y reflexionarlo y aceptarlo para vivir una vida más plena todos los días. No, definitivamente. Ok, Fernando Sabater, todo esto aquí lo estoy buscando en la máquina de inteligencia que tenemos aquí en la estación espacial que nos pudieron conectar. Pero Fernando Sabater, filósofo y profesor de español, nacido en España, actualmente aquí sigue en este plano con nosotros a sus 78 años. Mira, ese nombre me sonó tanto porque uno de sus libros sería uno de los libros que yo recomendaría, que se llama Ética para Amador. Ética para Amador es de los primeros libros de filosofía. Este libro en general era de ética. Y Fernando Sabater se lo dedica a su hijo Amador. Y el libro empieza diciendo de que, oye, si estás con un tema si quieres temas complejos, aquí no es. Es un libro que le estoy escribiendo a mi hijo, que ahorita en el libro lo menciona, de que mi hijo ahorita está jugando en el jardín a sus 8 años, pero se lo daré cuando quiera leer algo a sus 12 años y le voy a explicar la ética, lo que está bien o cómo percibir algo que está bien y lo que está mal, ética y moral y cómo empezar a introducirte a este mundo tan complejo. Y me acuerdo que cuando yo lo leí me hizo un impacto muy, muy, muy fuerte porque lo leí en esa época específica, a los 13, 14 años necesitaba esa introducción tan digerida. Y máximo respeto al profesor Sabater. Y bueno, para completar este tema, yo le recomendaba a este güey, le decía, ay, ¿qué será? Un libro que me hizo mucho ruido de filosofía y siento que sería el que cualquier persona que estudia filosofía le recomendaría a algún niño o a alguien que quiera empezar por ese camino tan picudo. Sería El mundo de Sofía, que pues, sí, habla un poquito de toda la filosofía. Un libro muy metarrealista, porque, spoiler alert, pero léanlo, es muy buen libro. Pero en un punto del libro se empieza la sinopsis. Es Sofía, que se empieza a preguntar cosas de la vida y de repente llega un filósofo con ella a ayudarla a responder 3 preguntas que tiene Sofía, que son: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué existo? Si no me acuerdo. Y todo el libro es viajando en el tiempo a la antigua Grecia, a diferentes momentos donde se creó la filosofía, para aprender un poco de filosofía. Y llega un punto en el libro en el que se empiezan a dar cuenta que están dentro de un libro. Entonces Sofía quiere escapar del libro para empezar a esparcir el conocimiento de la filosofía. La segunda como trama, el segundo acto es ellos tratando de escapar del libro que tú estás leyendo. Entonces es una experiencia muy, muy chida. 100% recomendable a cualquier persona que se quiera introducir. Y otra cosa, saltando un poco a otro tema, un tema que pues, hemos compartido mucho. Bueno, antes nada más el último dale. En esa rama de la filosofía es un autor mexicano, creo que es mexicano, la verdad no estoy seguro, Óscar de la Borbolla, con la rebeldía del pensamiento. De pensar, la rebeldía de pensar, y la premisa base mexicano es que vivo también. Sí, es que él tiene una tesis muy fuerte que dice que no todos piensan. Todos tienen la capacidad de pensar, todos tenemos la capacidad de pensar, pero no todos pensamos. Pensar requiere de un ejercicio de voluntad para pues ejercitar este músculo abstracto inventado no material, que es la máquina del pensamiento que tenemos todos de fábrica, y hace varias reflexiones de lo que es como que la autenticidad y el pensamiento y por qué tiene una explicación muy clara de por qué las máquinas sería imposible que una máquina piense y podría resolver muchos problemas, pero pensar no es uno de ellos. Y se ha hablado mucho con otros filósofos ya un poco más densos, pero que la inteligencia artificial no es realmente inteligencia, eso es más como un término de marketing. Ajá. Pero está muy bueno. Es que sería como el siguiente paso, yo diría como las preguntas de la vida, ética para Amador, el mundo de Sofía
y La rebeldía de pensar. Sí, y luego ya te puedes adentrar a lo República de Platón. Sí. Wow, qué buenas recomendaciones, güey. Me acuerdo que tú me recomendaste La rebeldía de pensar y ese impacto, porque es la primicia del libro, ¿no? No todos tenemos la capacidad de pensar, pero no todos piensan. Uh-huh. Entonces tratan un poquito ese tema de la borbolla. Y me acuerdo que, sí, justo, hizo clic en esto que estaba buscando de, pues quiero que gire la ardilla un rato, quiero pensar en cosas, quiero cuestionar cosas. Y el libro me apoyó mucho para eso. Shout out, este episodio lo terminaré escuchando definitivamente Uscanga, Ignacio Uscanga, saludos. Te mandé este episodio y seguramente lo estás escuchando. Ignacio ayudó y apoyó a escribir un libro que se llamaba Filosofía en tu nevera. Se llama Actualmente en Amazon. Apoyó a construir un libro. Este filósofo que lo escribe es español y muy famoso. Pero wow, también un poco más, yo lo pondría mucho más abajo, mucho más digerible, más para niños. Tiene ilustraciones. Un muy buen libro en el que te habla un poquito de, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué las cosas son como son? Cosas que nunca nos paramos a pensar. Trata ese libro y me acuerdo que en su momento que lo leí me encantó. Y esperemos algún día poder hablar con Uscanga, que nos hable un poco más de esto. Sí, no, definitivamente. Filosofía en tu nevera porque no quiero no decir el autor para que si alguien lo quiere leer que lo encuentre. Enric Hell. Creo que es TikToker de filosofía español. Hay filosofía en tu nevera. Sumamente recomendado. Y bueno, hablaba un poco de estos libros como que me han impactado hacia lo largo de la vida. Me acuerdo que tú una vez llegaste conmigo y me platicabas un poco sobre este curioso escritor argentino que tenía pues varios cuentos y yo estaba buscando, tuve una época en la que yo creo que sigo, que quiero cuentos, ¿no? O sea, como de, prefiero más cuentos que libros. Disfruto mucho más una historia condensada, así pequeña, y poder leer muchas de ellas. Y... ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se llama el compendio de Borges? Ficciones. Ficciones. Entonces empecé a leer ficciones, que es un compendio de historias. Y varias de esos resonaron mucho conmigo. Y me impactó este nuevo nivel de escritura que tenía este güey, en el que no entendía nada la primera vez que leía la historia. Y la tenía que releer hasta que hacía un clic de la manera en la que yo quería... Entonces yo podía entenderla. Y me impresionó mucho. ¿Tú cómo llegaste a Borges? ¿O en qué fue? Por ejemplo, ¿Borges te impactó tanto como a mí me impactó en su momento? Porque a mí me cambió totalmente. No, yo creo que a cualquier persona que lea Borges, yo no conozco una que no comparta una inmediata admiración por el hombre, por más soberbio que pudiera ser en vida y carne y hueso. Pero se me hace que su aportación a la literatura es indiscutiblemente de las más importantes, porque más difícil o más complejo que hacer filosofía se me hace hacer literatura y moldear el lenguaje y los signos que el lenguaje transmite y con los que juega de una manera tan sutil y tan compleja al mismo tiempo como lo hace Borges con el lenguaje español, que es mi lenguaje natal, mi lengua materna. Y se me hace a veces que yo me siento el ser humano más afortunado del mundo por haber nacido mexicano y hablar español, para poder leer a Borges en su lengua original sin traducción. Porque creo que se pierde muchísimo en las traducciones, pero eso se me hace de las fortunas más grandes que tengo. Y mi primer acercamiento a Borges fue un profesor en la escuela con El Aleph. El otro es otro sí. libro de cuentos un cuento se llama El Aleph, pero también el compendio se llama El Aleph. Qué curioso que no hay ningún libro que se llama ficciones. Todo es como alrededor de ficciones. Creo que como el libro... No me acuerdo por qué me acuerdo que en algún momento ficciones se llegó a llamar Los caminos que se bifurcan. O sea, ese es como el libro con el que quiere abrir, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el Aleph sí, tiene otro
otro set de cuentos. Ese nunca lo he leído, no Sí. tengo idea. No, está muy bueno también. El Aleph en específico, me acuerdo que lo desglosó este profesor y hablaba un poquito del infinito y todo. Y lo que también resonó mucho conmigo es que en este infinito, en el momento en el que Borges platica de que un hombre se encuentra con el infinito, y le empiezan es bombardeado por muchas imágenes como que de la historia del universo, y una de esas imágenes son los atardeceres de Querétaro. Entonces me pareció también como un Wow. guiño a esta fortuna que siento por haber nacido mexicano en Querétaro, y que Borges me mencione en una aparición de imágenes en el infinito. Fue como que se sintió que este libro estaba escrito para mí. Y pues ya no, después de ahí, pues todo me ha impactado muchísimo. Ok, te sacaba el tema de Borges, porque en específico hubo una historia de él que yo creo que he leído 10, 15 veces distintas, que me encanta y me encanta pensar en esa porque es lo más cercano que estoy en. Sí, se me hace una mezcla de un realismo mágico con muchísima ficción, así como espacial. Pero bueno, ¿quién fue Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en el 899, murió en Ginebra en el 86, fue escritor, bibliotecario, poeta, ensayista, traductor y filósofo de lo imposible. Y en específico esta historia que te comento que me hizo tanto impacto fue la Biblioteca de Babel. Mm. Borges habla de un poquito ese tema que tocaba mucho, esta biblioteca infinita, en cuanto era una biblioteca en la que se extendía infinitamente. Sí, que estaban todos los libros Y- escritos y por escribir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué significa esto? Borges los describía como de que todos los libros tenían 410 páginas, 40 renglones y 80 caracteres cada renglón, y existían todas las combinaciones posibles y por haber. Es decir, que existe un libro que predecía tu muerte, letra por letra, uno que narra toda tu vida con errores tipográficos, otro que la narra sin errores tipográficos, y millones de libros que no dicen absolutamente nada, que son palabras sin sentido. Sí, sí, sí. Lorem ipsum. Ajá. Entonces se hablaba un poco de que todo lo que hay, habrá o hubo estaba en esa biblioteca. En específico la biblioteca lo retomaron un poco en esta famosa película de Netflix de El Hoyo, de pues, muchos niveles, la gente iba subiendo a los niveles, así como bajando, porque en el personaje principal en la Biblioteca de Babel es como investigador, aventurero, que está tratando de encontrar un libro que no me acuerdo si era que le haga sentido o como que se siente identificado. Entonces va buscando todos estos libros que no significan absolutamente nada, algunos que son el Quijote, otros que son el Quijote pero al revés. Y pues, sí, se hablaba un poco de si pusieras, eso lo escuché en otro lado, pero se me hizo muy, muy curioso, que si pusieras un chango en en una máquina de escribir, en algún momento, si pusieras un chango en una máquina de escribir y le das cuerda al infinito, a lo Black Mirror, en algún momento terminaría escribiendo el Quijote, Sí. ¿sabes? O sea, por las combinaciones y cómo funcionan. Entonces, eso era un poco la Biblioteca de Babel. Todo estaba escrito y todo estaba ahí, pero lo tenían que encontrar. Que de alguna manera también da un poquito cuerda a esto del absurdo que somos, que Miguel de Cervantes bien podría ser un chango aleatorio en donde el Quijote no Y tiene hay nada otro de libro, si artístico. quieres tú cuenta, ese libro está, o sea, Sí, ese el cuento de de Pierre Menard. Sí, cuenta ese, pero a ver, antes, la biblioteca de Babel, o sea, como la idea central, o lo que yo saco, el conocimiento absoluto existe, pero es ilegible, inabarcable, inútil y sin un sentido que lo ordene. Es la paradoja de todo existe como en el Internet, antes del Internet. Chance todo está ahí, pero se tiene que como entender o aprender a digerir. Sí. Y, Siendo que todo sin una interpretación no sirve de nada, Sí. solamente es un todo infinito. Pero Pierre Menard también es otro Sí. cuento No, buenísimo. y Pierre Menard también es... Me acuerdo que tú lo platicabas con mucha entusiasmo. No, a mí se me hace brutal porque la experiencia de leer Pierre Menard es algo que
que se me hace súper revolucionaria, como que te bofetea en la cara cada vez que pone un fragmento, ¿no? Pierre Menard es este escritor que, Que es un cuento de Borges. ajá, que produce, presume de haber escrito el Quijote y que es más chingón que el propio Cervantes porque escribió el Quijote sin haber sido, sin la necesidad de ser Cervantes en una época distinta a la de Cervantes. Y, y hace mucho énfasis en que dice, Pierre Menard fue más chingón porque el Quijote escribió esto y Pierre Menard escribió esto. Y la frase es exactamente igual, entonces tú estás ahí como pendejo rompiéndote la cabeza a ver qué es diferente y por qué es mejor la de Pierre Menard. Y te das cuenta que es algo totalmente simbólico el por qué Pierre Menard es más importante o más habilidoso, más genio que Cervantes. Y como que Borges está jugando contigo, pero al final juega con conceptos literarios y filosóficos que te detonan un pensamiento y una inquietud, un desasosiego insoportable, pero al mismo tiempo bellísimo y de lo mejor que he leído. O sea, Borges, yo creo que es un autor que toma toda una vida para entender y digerirlo por completo y ni siquiera, ¿no? Sí, claro. O sea, como que... Sí, lo más interesante de Pierre Menard, o lo que él presumía y así de que se pavoreaba, diciendo que literalmente había reescrito el mismo libro desde otra época, otra cultura y con otra intención. Uh-huh. Entonces, él, cuando tú lo lees, entiendes un poquito, te tratas de convencer de, ok, él se refiere a otra cosa en esta frase que a lo que se refería Cervantes. Sí. Pero sí, justo es esta como ficción de... le está dando más flores a este personaje ficticio que es Pierre Menard. No, y es evidente para mí una característica fundamental del lenguaje, que es esta que las palabras no contienen absolutamente nada, sino más bien que fungen como un transmisor. Una palabra no contiene el concepto, sino que lo transmite y tú como lector accedes a esa transmisión del escritor porque compartes una cultura y un contexto. Uh-huh. Sí. Entonces Pierre Menard hace mucha referencia a esto, que es una característica fundamental del lenguaje, que a veces como que creemos que las cosas son, pero la neta es que todo es una ilusión, ¿no? Todo es una ilusión que construimos a través de la cultura y el lenguaje solamente son estos símbolos, estas palabritas que inventamos, que existen en la memoria global que compartimos y podemos entenderlo, pero que realmente podrías bien ser una piedrita en el campo y que eso te diga cosas si aprendes a leer las piedras. Totalmente. Entonces eso pues, te vuela la cabeza y que lo pongas de una manera todavía que es bella o bonita, se me hace increíble. Último libro de Borges en el que me gustaría... Historia de Borges en el que me gustaría conocer tu opinión. Y yo creo que ya sabes a cuál me voy a referir. Y se me fue el nombre, ahorita lo investigo. ¿Cómo se llamaba la persona que se acuerda de todo, toda la vida? Funes el Memorioso. Funes el Memorioso. ¿Qué pensaste la primera vez que leíste? O da un contexto primero de qué es Funes el Memorioso. ¿Quién es Funes? Nunca lo he leído completo. Es uno que me ha faltado terminar. Pero sí, yo creo que más bien me haría falta terminarlo para... Ok. A mí sí me acuerdo que me impactó mucho. Funes es otro personaje ficticio en el universo de Borges, el cual Borges lo cuenta desde primera persona, que él iba hacia, no me acuerdo exactamente qué lugar, un lugar en Latinoamérica como de visita, y se encontraba con Funes, que era esta persona conocida localmente por una persona muy culta, que tenía muchos conocimientos, y Funes, el memorioso, se acordaba de todo lo que pasaba. Entonces, cuando conoce a Borges en un punto de su vida y después se lo vuelve a topar muchos años después, y esta persona recordaba perfecto a Borges, la manera en la que se conocieron, y lo que quieras. Y Borges, al tratar así como le da muchísima curiosidad a esta persona, y al investigar un poco más de él, se da cuenta que esta persona no olvidaba nada en toda su vida, recordaba el olor de todas las cosas, recordaba
lo que le hizo sentir todas las pinturas, los colores, los sentimientos. Entonces todo lo tenía dentro de él y como sobreestimulándolo tanto que Funes se encerraba en un cuarto oscuro para que no generara nuevos pensamientos. Entonces, el cuento consiste en Borges buscando a Funes y platicando con él así de cómo es la vida así. Y decía de que me acuerdo la primera vez que creo, no tengo muy fresco, pero esta vez que tiraron esta copa de vino, cómo se veía el vino, a qué olía el vino, cómo se sentía. Me acuerdo de absolutamente todo y fue un evento insignificante en mi vida. Tengo todo eso guardado en la memoria. Y era un poquito de qué pasaría si pudieras tener absolutamente todos tus recuerdos, ¿no? Y como frescos. La bendición de olvidar, ¿no? Que Claro. al final de cuentas... Que yo creo que o sea, así como abarcando a partir de aquí otro tema, pero yo creo que también la mente nos protege a nosotros mismos, porque sería imposible. Yo creo que esta es una bendición, una maldición muy, muy cañona. La gente que se tiene tan buena memoria. Sí. Es genial olvidar. Y es genial en ciertas ocasiones. No puedes mantener todo en la cabeza, porque si no, yo creo que te sobresaturas. Sí. No, y al final, pues la vida es cambio, ¿no? Como decíamos en otro momento. Y recordarlo todo, el recuerdo es estático cuando la vida fluye. Entonces como que es la contravida. Pero sí, me da mucha... Me resalta ahorita platicando un poco de varias obras de Borges, cómo tiene esta fascinación por el infinito, por el todo, por la eternidad. O sea, como que Borges le gustó mucho explorar como imposibilidad de concebir el todo y lo que esto genera, y se me hace un tema recurrente en todos sus cuentos, ya sea el Aleph, Funes, la Biblioteca de Babel. Los caminos que se bifurcan, Sí, que o sea, también... como que siempre toca estos temas del todo, el infinito y el inventar. Que el eso, olvidar. y lo platicamos antes, me encanta cuando alguien o algún escritor puede mezclar esta como realidad total con un poquito de ficción, un poquito de esta magia. Porque no me acuerdo si lo platicaba contigo o con quién lo decíamos, que en sí Borges no es realismo mágico, sino es No. Es más como... ficción. Pues, sería como un género por sí mismo. Sí, increíble, y me impactó mucho en mi vida. Y yo creo que a partir de ahí me empezó a interesar mucho más los cuentos. Cuentos, me encanta, así de cualquier historia corta que la pueda releer para volver a entender algo que pasé en su momento. Me parece pues, increíble. Pero pues fíjate que yo fui en Morelia el fin pasado a la presentación de un libro, que íbamos caminando en la calle y nos encontramos con una biblioteca donde estaban a punto de hacer la presentación de un libro de cuentos. Ajá. Que se llama Párpados, y entramos y nos chutamos toda la presentación del libro y todo un autor independiente mexicano, ¿cómo se llama? Imprenta, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, publicista, ¿no? Ajá, sí, ¿cómo? O sea, ¿cómo se dice? Editorial independiente. Y no estaban tan buenos los cuentos, ¿sabes? O sea, yo estaba fascinado con la plática hasta que empezaron a leer los cuentos y se me cayó todo. O sea, como que al final el publicar un libro no hace el libro a tu libro, ¿no? O sea, como que un libro no se convierte en libro porque está impreso, sí, y tiene papel. Creo que... Podemos caer en el romanticismo de wow, viene del alma de persona, pero sí, un poquito lo que decíamos de no va a conectar con alguien, no tiene a huevo que conectar contigo, no te tienes que sentir obligado a que te guste ciertas cosas. Cuento de libros que me encantó y lo recomiendo. El libro de cuentos. Dijiste cuento de libros. Las dos. Demonia de Bernardo Escuinca, que son libros mexicanos, más bien historias mexicanas de terror, como una mezcla de leyendas modernas.
que Bernardo Esquinca escribe, creo que son como 6 o 7. Ese pásamelo, me puede servir. No, increíble, increíble, porque es miedo. Nunca había sentido que miedo así toca leyendas así como que pasan que pasan en México. No tanto como mitos, La Llorona y la Madre, sino más como un hospital abandonado en el que ahí sigue gente. O el Demonia, que es el cuento, un poquito lo que pasa con... Estrella. Sí, Estrella. Es el último del libro que habla de estas personas que se reconectan después de la prepa, ya cuando son adultos, y están en un retiro matrimonial X, en el mismo lugar en el que en su infancia habían observado un exorcismo. Entonces están reviviendo todo eso juntos y pues tiene sus giros y muy, muy interesante. Y muy bueno, nunca, no un miedo así como asqueroso que no quieres ya dormir, sino el que te deja pensando de que, órale, qué padre que esto viene de la mente de alguien. Máxima recomendación. Ok, sí, ese me lo voy a echar porque me sirve para lo que estoy escribiendo. Chido. Pues bueno, creo que llegamos al final, así como aniquilar al dragón en la dimensión del Ender. Este episodio se acabó y nos vemos en el siguiente. Saludos a todos. Y tal vez nunca haya tiempo para hacerlo bien, pero siempre hay tiempo para volver a empezar. Desasosiego FM. A bailar.